Muy buenas tardes a todos y bienvenidos. Mi nombre es Laura Guado García y este es un podcast dirigido especialmente a los adolescentes que pertenecen al Centro Integral de la Niñez y la Adolescencia. El tema para tratar el día de hoy es la explicación del derecho a la educación y todo lo que rodea a este concepto. El objetivo de este podcast es transmitirles a todos ustedes la importancia de este derecho fundamental y reconocer cuándo no está siendo ejercido y cómo garantizar su cumplimiento, para que así puedan formar parte de la lucha para conseguir una educación accesible y de calidad para todos. Para comenzar, es necesario comprender a la educación y su importancia. El aprendizaje se refiere a la adquisición de diferentes conocimientos, comenzando por lo más básico, que es la alfabetización, en donde los niños y niñas comenzarán a leer y a escribir, etapa primordial que funciona como la base para poder seguir recibiendo información educativa. Además, la educación también busca transmitir valores y principios a través de las nuevas generaciones, permitiendo el desarrollo de individuos y ciudadanos correctos y dispuestos a generar un cambio positivo en la sociedad. Otro concepto para conocer es el de los derechos humanos, y aunque esto les puede sonar repetitivo, es importante que todos ustedes comprendan todo lo que esto implica. Los derechos humanos son universales porque se aplican a todas las personas en todo lugar. Indivisibles porque deben disfrutarse plenamente los unos con los otros, interdependientes porque se vinculan entre sí e interrelacionados porque cuando un derecho está presente permite que los otros avancen. Son esenciales y permanentes para todos los seres humanos, sin importar su nacionalidad, sexo, etnia o color de piel, religión, idioma u otras condiciones, y por esto son la base para que el mundo consiga libertad, justicia y paz. Ahora, es imprescindible introducir a lo que este derecho se refiere. El derecho a la educación es uno de los derechos fundamentales de todos los seres humanos, que tiene como objetivo lograr un desarrollo sostenible, tanto de la persona como de la sociedad a la que pertenece, pues tiene el poder de que aquellos marginados puedan salir de la pobreza y contribuir en su comunidad. De acuerdo con la UNESCO, si los adultos que no pudieron tener una educación secundaria la completasen, la pobreza se reduciría a más del 50% en el mundo. Además, esta organización explica que, para asegurar la eficacia de este derecho, se necesita igualdad de oportunidades, lo que incluye un acceso universal a la educación y que ésta tenga criterios que permitan evaluar y monitorear su calidad al ser aplicada. Por otro lado, el derecho a la educación implica educar en todos los niveles con amplia disponibilidad, teniendo en cuenta la capacidad de cada individuo, oportunidades de completar la enseñanza cuando esto no ha sido posible, al igual que de formación profesional, material de calidad para ser impartido por los maestros y libertad de elección. También es importante que sepan que el Estado de cada país tiene la obligación de respetar el goce de este derecho, es decir, no interferir en las decisiones de aquellos que desean educarse o educar a sus semejantes, proteger mediante regulaciones y garantías para que otros terceros no interfieran en este derecho y cumplir con todas las medidas necesarias para que la educación sea de calidad y culturalmente apropiada. Además, debe garantizar la erradicación de la discriminación, tanto en el acceso a la educación como en el aprendizaje en sí. Trabajar para conseguir que sea gratuita y obligatoria, esforzarse para conseguir los recursos necesarios en el tiempo adecuado y no tomar medidas que puedan retroceder el progreso en el derecho a la educación. Ahora, me gustaría que se planteen lo siguiente. Si la propia Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura menciona que la educación es un derecho, ¿cómo se justifica el hecho de que a muchos niños y niñas se encuentren enfocados en un trabajo que no les corresponde, o los jóvenes y adultos analfabetas y sin oportunidades, o las comunidades y sociedades enteras que no progresan, lo que lleva a observar a la educación como un privilegio para aquellos con suerte? Si bien esto pareciera obvio o algo de conocimiento general, no es un secreto que, alrededor del mundo,
la educación no llega a todas las personas, y quienes sí pueden acceder a ella no siempre obtienen un aprendizaje de calidad. La UNESCO estimó que para el 2018 existían cerca de 258 millones de niños, niñas y adolescentes que no fueron educados, que solo 99 países garantizan una educación gratuita de 12 años y que para 2030 solo 6 de cada 10 jóvenes entre 15 y 24 años habrán terminado la secundaria, porque solo el 91.73% o cerca de 102 millones de ellos se encuentran alfabetizados. De acuerdo con el contexto del país, la Constitución de la República del Ecuador establece que el Estado debe garantizar el efectivo goce de todos los derechos, entre ellos la educación, sin ningún tipo de discriminación, y reconoce que funciona como eje estratégico para impulsar, estimular y garantizar aspectos beneficiosos de manera tanto individual como comunitaria. Desafortunadamente, en la historia de la educación del país se ha observado desigualdad en este ámbito, debido a problemas socioeconómicos y la falta de cobertura de servicios públicos. Y en la actualidad todavía son notorias las asimetrías entre las zonas urbanas y rurales, pues los grupos étnicos siguen presentando tasas bajas de acceso educacional, incluso cuando se han planteado propuestas y programas para reducir los problemas mencionados anteriormente. Además, se ha logrado evidenciar que la calidad de aprendizaje todavía debe mejorar, pues la pertenencia étnica sigue jugando un rol en las brechas educativas y muchos estudiantes no tienen las bases necesarias para una educación superior. Como todos sabemos, el 2020 fue un año que propuso diversos retos y retrocesos en muchos ámbitos debido a las alarmas por la pandemia causada por el COVID-19. En Ecuador, el presupuesto del Estado tuvo que ser redistribuido y lo que se destinó para áreas como la educación, salud y trabajo fue menor que en los 4 años anteriores, pues para la educación en 2018 se invirtieron 5.289 millones de dólares, pero en 2020 esta cifra se redujo a 4.569 millones de dólares. Además, se observa que el gasto público es inferior a comparación con el 2019, aun cuando esta es considerada un área prioritaria. Quizás tantos números hicieron que esto suene complicado, pero lo importante aquí es que se evidencie la falta de compromiso y eficacia del Estado para que se garanticen los derechos de sus ciudadanos, no solo en condiciones habituales, en donde todavía no podía observarse cumplimiento completo de sus deberes, sino también en las situaciones de crisis, que es en donde se necesita mayor apoyo y enfoque. En cuanto al retorno a clases, el apoyo de UNICEF ha permitido que más de 12.000 niños y niñas en 118 escuelas rurales del Ecuador hayan podido regresar a la modalidad presencial. De todas formas, otro aspecto importante para tener en cuenta y que también forma parte del correcto desempeño del derecho a la educación es que los docentes deben tener presente la salud mental de todos los niños, niñas y adolescentes que regresen, pues un cambio nuevo en la educación no es fácil de sobrellevar, debido a que pueden haberse encontrado en situaciones de aislamiento, ansiedad e incluso violencia familiar. La UNICEF explica que todo el personal docente y demás involucrados en la educación deben ser el soporte para los estudiantes, no solo en el mejoramiento de su aprendizaje, sino también en su bienestar emocional. Para ello, la UNICEF propone diversos puntos a realizar. Escuchar las preocupaciones de los estudiantes y ser comprensivos y empáticos. Verificar el estado de los estudiantes en todo momento. Proporcionar información entendible y útil sobre el COVID-19 y cómo seguir cuidándose. Permitir que los niños y niñas opinen sobre cómo crear un aula que sea acogedora, segura y cómoda para ellos. Estar atentos a las señales que alerten cambios preocupantes en el comportamiento de los estudiantes. Fomentar actividades de interacción entre todos y que cada docente conozca y aplique estos pasos en su vida propia y trabajo. En conclusión, el cumplimiento del derecho a la educación sigue siendo un reto en muchos países como el Ecuador, aun cuando no debería serlo.
Es cierto, hay muchos factores y pasos a tomar en cuenta para que los derechos sean garantizados perfectamente, pero no por ello se debe dejar de lado, ni tampoco dar por hecho que todos tienen las mismas condiciones o problemas. Entonces, es imprescindible que todos formemos parte de la lucha para que cada día se puedan encontrar soluciones que lleven al mejoramiento de la educación en el país. Además, se recomienda que todos los adolescentes que escucharon este podcast refuercen los conocimientos impartidos el día de hoy y no se queden solo con la información que se les brinda, sino que también sepan investigar y distribuir conocimientos a sus semejantes. Para finalizar, me gustaría que puedan reflexionar, ya sea de manera individual o grupal, sobre las siguientes preguntas. ¿Qué puedo hacer yo como ciudadano o ciudadana del Ecuador para poder luchar por la educación de todos? ¿Qué problemas he logrado observar en mi propia educación tomando en cuenta la información que he escuchado? ¿Y qué consecuencias positivas tendría el correcto cumplimiento del derecho a la educación en el país y en el mundo? Muchas gracias por su atención.